Okay. Ahora te quiero hablar de esta información que publica hoy el diario El País a propósito de los famosos cheques de Pluna ANCAP. Y esta es una historia como aquello, ¿viste? Donde parecería que no son tan inocentes los que aparecieron como inocentes, ni tan culpables los que aparecieron como culpables. Es más o menos así. Yo coincido con lo que decía Juan. Creo que tenemos que prepararnos, se nos viene una demanda enorme contra el Estado, no solamente por el cierre de Pluna, sino por la prisión, claro, porque todo parecería indicar, como está planteado ahora, que esa sentencia puede caer. Por lo pronto, recordemos que el auto de apresamiento de Campiani señalaba que no se presentaron balances, o que se presentaban balances que no estaban acordes a la realidad en forma tardía, que se retrasó la información, y dice por allí la doctora Adriana de los Santos que Campiani y sus socios montaron una calecita financiera con los cheques destinados a ANCAP. Veamos esta historia de los cheques, en realidad. Este es el dato de hoy, ¿no? Durante toda su actividad al frente de Pluna Liquidate, Campiani emitió 222 cheques, de los cuales fueron pagados en su totalidad 201, quedaron 21 para atrás, que no forman parte de los famosos cheques denunciados, porque ahí hay otra historia, ¿no? Pero lo cuenta mucho mejor que yo el colega Sergio Antonio Herrera, que en el año 2014 publicó un libro que yo ahora recomiendo leer a todos los que estén interesados en el tema, vayan a buscarlo, porque este libro en su momento pasó como desapercibido, como tantas cosas, ¿no? Yo lo tengo por suerte, porque él me lo dio. Claro, yo lo tengo también, tuvo la amabilidad de regalármelo y le he prestado mucha atención, pero todos los días vamos descubriendo que la investigación de Sergio era correcta, digamos. Él en la página 180 en adelante, en un capítulo 20, titulado Sendik habla de fantasmas, dice que después del cierre de Pluna en el año 2012, con la deuda acumulada nuevamente en un entorno de 28 millones de dólares, el presidente de ANCAP anunciaba públicamente que denunciaría penalmente a Campiani por estafa, ya que él consideraba que el director ejecutivo de Pluna había emitido conscientemente cheques sin fondo. Y agrega Antonio Herrera, seguramente por no ser entendido en temas financieros y mucho menos en los jurídicos, no podemos llegar a comprender cómo es que hubo lugar a la presentación de esa demanda en el juzgado de crimen organizado, cuando de 222 cheques emitidos por Pluna, entre otros con la firma de Campiani, se habían honrado 201 y los 21 documentos restantes no habían vencido a la salida del gate de Pluna. ¿Está claro? Sí. El 15 de junio del 2012, salida muy lejos, dice Herrera, de organizarse o de originarse por motu propio, fue concretada a partir de prácticas poco ortodoxas para hacerse el 75% del paquete accionario por parte del ahora ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo, antes Matías Campiani. Me han relatado de durísimas reuniones con amenazas de por medio, ¿no? O sea, aparece otro aspecto de esta situación. Agrega Herrera que también resultó muy llamativo que el presidente de ANCAP tardase más de un año en darse cuenta que funcionarios de alto rango de la empresa que dirigía aceptaban cheques de Pluna con plazos superiores a los pactados y en contrapartida emitían recibos oficiales a Pluna. Con esa simple acción validaban dando por bueno los documentos recibidos y por ende su fecha de pago. 18 días después del fatídico 5 de julio en que Pluna se cerró para siempre, después de 76 años de vida, Raúl Sendik fue entrevistado por el colega Daniel Castro en Telebuendía de Canal 4 y luego de remarcar que el vicepresidente Daniel Ostori había dicho públicamente que se había equivocado con el tema Pluna, sentenció. Esto lo dijo Sendik, ¿no? Campiani y todos los que los trajeron son unos fantasmas, lo digo sin ningún tipo de miramientos. Poco rato después, en otros medios, intentó desdecirse señalando que se había referido solamente a Campiani y a Paul Elverse. Pero cualquiera que entienda lo básico del idioma español coincidirá con nosotros en que todos los que trajeron a Campiani fueron notoriamente y por orden de rango el presidente de la República del momento, el doctor Tabaré Vázquez, el ministro de Economía y Finanzas del momento, contador Daniel Ostori, y el ministro de Transporte y Seguridad Pública del momento, Víctor Rossi. Paul Elverse mal podía traerlo ya que no era gobernante, pero así todo, si lo que quiso decir Sendik fue que Elverse lo trajo, ¿por qué dijo todos los que trajeron a Campiani? Claro, recordemos que Elbert es un broker y que ofició con Ficus como una consultoría que devino en la recomendación de Matías Campiani. Claro, exactamente. Antes había operado para la venta de nuevo comercial también, es cierto, ¿no? Sí.
Sí, un tipo que hizo buenos negocios, él ganó mucha plata. Él ganó plata, sí. El 12 de febrero del 2013, dice Herrera, publicábamos en el Portal de América con el título "Lo que hasta ahora no se dijo sobre Lorenzo Enrique en el caso Pluna", y donde se señalaba que había un acuerdo en relación a esos 28 millones por deuda de combustible, ¿no? El 25 de junio del 2012, 10 días después de la salida de la ley del Pluna, el artículo 3 del acta de la sección del directorio de la empresa celebrada en la casona de Miraflores, a la cual accedió el Portal de América, decía: Pedro Apesteguía, director general de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, por entonces director de Pluna, hace referencia a este tema y decía que se anexe en el acta la carta que envió el Ministro de Economía y Finanzas con fecha 15 de junio a ANCAP, donde se concreta el acuerdo por el cual la deuda de Pluna con el ente queda suspendida al 30 de junio del 2012 y que se proceda a la devolución de los cheques diferidos librados por este concepto a la compañía. El Ministerio se compromete a otorgarle a Pluna una garantía de pago por intermedio de Pluna, ente autónomo. ¿Claro esto? Bueno, el país también lo confirmaba esto el 5 de febrero del 2013, ¿no? Donde se señala que se había acordado devolver los cheques. Pero luego, el 5 de febrero, se hace referencia a este acuerdo, por el cual ANCAP hizo saber que nunca existió un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y ANCAP para que el ente devolviera los cheques entregados por Pluna. Si bien el Ministro de Economía y Finanzas solicitó que se mantuviera abastecida la compañía, no planteó la devolución de los cheques y por lo tanto la versión del Diario del País carece de todo fundamento. Y estaba firmado por ANCAP, ¿no? Entonces todo el mundo se pregunta, porque la versión de Apesteguía está en un acta de directorio de Pluna, ¿no? Claro. ¿Quién mintió? Claro. Ese es el tema. Porque ahora aparece como la verdad la milanesa. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Porque a veces generan dudas en cuanto a los procedimientos y a las cifras. Esto lo dijo el propio Sendic en algún momento, ¿no? Lo dijeron todos. El tema Pluna fue muy mal manejado en todos los aspectos. Pero hay algo más, digamos, que seguramente se va a poder revelar con el tiempo, ¿no? Mira, en una conferencia de prensa realizada en Montevideo, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, le dijo a un periodista, al que él le pidió hablar después que terminó la conferencia de prensa, le dijo: ¿sabes que tenías razón? Estábamos trabajando para López Mena. ¿Quién le dijo eso? Enrique Pintado se lo dijo a un colega. Esto fue ratificado un par de meses después en Buenos Aires, en una reunión organizada por Air France, donde estaba Pintado nuevamente, estaba Carámbula, que entonces era subsecretario del Ministerio de Turismo, había otros jerarcas del Ministerio de Transporte allí, y este mismo periodista. Y entonces, después de la cosa entre copas, se sugirió que alguien debía hablar con los sindicalistas de la ex Pluna, que ya estaban intentando formar Pluna, para que se aliaran a López Mena, que era la forma en que esto podía salir adelante. Para formar alas, debes decir, ¿no? ¿Querrás decir? ¿Perdón? Para formar alas. Alasú, exacto, sí. No, yo dije, ¿qué dije? Pluna. Pluna, sí, pero no, perdón, Alasú. Estaban trabajando para formar Alasú. Y entonces, desde jerarcas del gobierno le propusieron que se asociara a López Mena. En algún momento César Iroldi, fallecido, pero que fue uno de los sindicalistas, era comandante de Pluna, que fue uno de los sindicalistas fundadores de la SU, dijo que él con López Mena no iba ni a la esquina, ¿no? Ya conocemos cuál es el resultado de toda esta historia, pero seguramente queda mucho por saber de esta historia, porque otro aspecto en el que se mintió y se le mintió al presidente de IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, ¿no? A propósito del tema combustible, porque en realidad solamente Uruguay y Bolivia entonces no subvencionaban el precio del combustible aéreo, ¿no? Por lo que hacía, generaba una competencia desleal con las otras empresas. El presidente de IATA vino a reclamar y Sendic le dijo que Uruguay ya lo estaba haciendo. Pero no es cierto, porque Uruguay lo hizo, o ANCAP lo hizo, en realidad lo exoneró del IMESI al combustible, después del cierre de Pluna, mucho después y cuando se iba a abrir a la SU. Esto
Si Pluna en la época de Campiani hubiera estado eximida del IMESI, lo dice Herrera aquí, y muestra los cuadros, ¿no? Si no hubiese pagado IMESI y tenido del 2008 el combustible alineado solamente por este hecho, Pluna habría ahorrado 14 millones de dólares, los cuales se conforman con casi 10 millones de la rebaja del 8% sobre el precio definido el 21 de enero y los casi 4 millones cobrados por IMESI desde el año 2008. O sea, cuando se menciona el tema del vaciamiento empresarial, también allí hay otro tema donde va a estar incluido todo este asunto que estamos mencionando, ¿no? Porque está en cuestión, y ahora lo está analizando un tribunal de apelaciones, las pericias económico-financieras que se hicieron sobre Pluna. Claro. Hay impugnaciones sobre este tema y la jueza había rechazado las impugnaciones y esto pasó a un tribunal de apelaciones y eso se podría caer si esas pericias revelan algo que dice Herrera aquí, que no hubo un vaciamiento de la empresa. Ajá. Que ese fue el otro aspecto por la cual denunciaron también a Campiani, ¿no? Bueno. O sea, en realidad de esta sentencia contra Campiani que lo llevó a la cárcel, sí, no queda ya lo de los cheques y probablemente no queda lo del vaciamiento. Qué loco, ¿eh? Y empezará otra historia entonces. Sí, sí. Y ahí es donde hay que trabajar mucho más activamente, y esto es un compromiso que asumimos, para saber qué había detrás de todo esto, porque en realidad es lo que no sabemos. Exacto. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Por qué se hizo esta historia? ¿Por qué se cerró Pluna, que no fue por la amenaza de Brasil? ¿Por qué se insinuó a los sindicalistas que se asociaron a López Mena? ¿Por qué se fraguó un remate? Sí, sí, toda esa historia. Hay un montón de historias que empiezan a cerrar de otra manera ahora, ¿no? Muy bien. Va a quedar todo posteado en espectador.com. Nos reencontramos mañana, Carlos. Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.